somos de las posiciones que nunca nos podemos desligar de nuestra labor, ¿no? Y es en ese sentido en el que, bueno, ahora me he demorado y he pedido el cambio de horario. De todas maneras, les agradezco mucho ya estar presentes. No olviden que en esta clase la idea es que hagamos una clase súper amena, que tenga continuidad, que pueda absolver vuestras dudas, sus preguntas en tiempo real, ¿no? Entonces, voy a empezar compartiendo nuestra clase. Yo decidí hacer un cambio en el tema de, de nuestro curso, porque, bueno, pienso que después de haber pasado por la introducción de recursos humanos, lo siguiente sería la legislación laboral, ¿no? ¿Y a qué hace referencia? Y es aquí que vamos a empezar a compartir. Ok. Para empezar, lo primero que debemos definir es que nuestra labor está basada en dos cosas, ¿no? Nosotros, cuando pertenecemos al área de recursos humanos, nos funcionamos como un ente regulador entre el empleador y el empleado. Y en ese sentido, nosotros tenemos leyes y tenemos normas, etcétera, que marcan la pauta de cómo se deben generar estas relaciones laborales. Entonces, lo primero por lo que debemos partir es por la inscripción de nuestros colaboradores. Cómo estos colaboradores, cómo estas personas que yo hago parte de la organización, a las que yo puedo gestionar, a las que yo puedo capacitar, a las que yo puedo sancionar, porque también es parte de la labor sancionar, inicia, ¿no? Entonces, para yo iniciar una relación laboral de dependencia, lo primero que tengo que hacer es registrar a un colaborador en donde, en una planilla de remuneraciones. ¿Qué es una planilla de remuneraciones? Es el registro, anotación de la relación detallada de los trabajadores, la cual incluye datos laborales, datos sobre ingresos a favor del trabajador, o sea, la contraprestación, descuentos al trabajador, tributos y aportaciones tanto para el empleador como el trabajador. Entonces, en nuestra legislación, cuando hablamos exclusivamente del caso del Perú, ¿cuál es, por ahí seguramente tenemos a alguien que ya se desempeña activamente en el área de recursos humanos y por favor me gustaría que me digan cuál es este registro o cómo se llama en el Perú el registro de la planilla de colaboradores, donde yo les doy de alta. ¿Por ahí alguien? ¿Alguien puede decirme cómo se llama el registro donde yo inscribo a los colaboradores para establecer esta relación de dependencia? ¿Planilla? Sí, es exactamente la planilla, pero tiene un nombre especial en la legislación laboral peruana. Está en un acápite de la gestión de empresas dentro del portal de clave Sol de SUNAT. ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? Bueno, este acápite se llama... ¿Te registro? Exacto. Este acápite se llama T-registro. ¿Qué pasa, María José, si yo... ¿Qué pasa, María José, si yo hago un contrato y ya creo dependencia? Bueno, estarías incurriendo en una falta, porque no solo se trata de contratar, hacer un contrato exacto. Muchas gracias, José Luis, Mabel y Cecilia, el T-registro. El T-registro es este registro electrónico, esta planilla electrónica que yo declaro ante la SUNAT, ¿no? Puede ser que hagamos un contrato,
un contrato de dependencia laboral con horario, etcétera. Pero si esto no está registrado en el T-registro, simplemente no existe. Para la legislación peruana de impuestos y ley laboral, el T-registro es la única base de datos donde el colaborador oficialmente puede registrar a sus empleados, ¿no? Entonces, yo quiero aprovechar para, o sea, lo que yo quiero hacer es mostrarles cómo es este T-registro. Pero antes vamos a hablar de cuáles son los componentes de una planilla de remuneraciones. ¿Por qué? Porque estos son los datos que yo voy a tener que consignar en este T-registro en parte y por otra parte en la PLAME, ¿no? Que es la planilla electrónica de cada organización. Entonces, iniciamos obviamente por los datos del trabajador. Y aquí también se declaran sus ingresos, se declaran sus descuentos y se declaran sus tributos y aportaciones. ¿Cuáles son los datos que yo voy a consignar en T-registro? Y ahora sí, permítanme un segundo, les voy a compartir cómo es un T-registro. Por favor, me comentan si ven mi pantalla. ¿Sí? Se ve, estimada. Ok, muchas gracias. Entonces, miren, cuando yo ingreso a mi clave sol, pongo mi RUC, pongo la clave sol y pongo la contraseña, yo tengo estas tres opciones. Para las personas, por ejemplo, yo, ¿no? Que soy María José y soy una persona natural con negocio, también me aparecen estas tres opciones. Sin embargo, muchas de ellas están bloqueadas. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de las empresas? Acá lo van a ver. Acá están las opciones relacionadas a ser una persona que tiene la capacidad de emitir recibos por honorarios, hace suspensiones de cuarta categoría, etcétera. Pero cuando cambiamos a la cápite de empresas, uno de los ítems más importantes que tenemos es registro de trabajadores, de registro. Entonces, cuando obviamente en mí está desactivado, no lo vamos a poder ver porque, bueno, tengo acceso a un par de ellos, pero no podría compartirlo por un tema de confidencialidad, ¿no? Pero cuando yo ingreso al T-registro, tengo esto. El registro individual de colaboradores, tengo una carga masiva por medio de la cual yo puedo cargar esta información en un formato XML. Y cuando doy acá en consulta individual, perdón, cuando doy acá en consulta individual, lo primero que me pide es que registrar el DNI y la fecha de nacimiento del colaborador al que yo le voy a dar de alta. Eso significa inscribir a una persona en la planilla electrónica, darle alta en el T-registro. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ingreso acá a ingreso individual, puedo empezar a llenar toda la información relacionada a mi colaborador. Para yo poder registrar a la persona, debo tener claro tres cosas muy importantes. La primera son sus datos personales. La segunda es su información de contraprestación, porque eso va a marcar muchas cosas. Eso va a marcar su descuento de AFP, eso va a marcar su pago de prestación de salud, eso va a marcar su cálculo de CTS, de gratificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos toda esta información ya definida, ¿no? Ya determinada
para poder hacer el registro de la manera correcta. ¿Por qué? Porque este es un documento que tiene, que es una declaración, y si no se hace de la manera correcta, es calidad de fiscalización y sanción. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de hacer nuestro T-registro. Datos del colaborador. Aparte del obvio nombre del trabajador y la fecha de ingreso, ¿qué es lo que yo tengo que registrar? La carga familiar y el régimen pensionario. Pero la carga familiar está directamente relacionada a otro de los beneficios sociales del trabajador. Alguien por ahí, por medio del chat, me puede comentar a qué beneficio hace referencia la carga familiar. ¿Qué beneficio está directamente relacionado con esta información? Si tengo hijos, si no tengo hijos, si soy casada, si soy soltera. ¿Es importante para la planilla? Exacto. Edilberto, muchas gracias. Joana, muchas gracias. Lilian, igual. Asignación familiar. Entonces, cuando yo registro de la manera correcta a mi colaborador, nuevamente vamos a cambiar a la cápite de la SUNAT porque quiero mostrarles la importancia de registrar a los derechohabientes, a eso que nosotros le llamamos, perdón, a eso que nosotros le llamamos carga familiar. Permítanme un segundo. Voy a compartir toda la pantalla. Por favor, me confirman si ya se logra ver. Se retrasa bastante. Ya. Dentro de mi T-registro, yo tengo esto. Registro de derechohabientes. ¿Por qué? Aquí, en este registro de derechohabientes, voy a registrar el DNI, los nombres, la fecha de nacimiento de mi colaborador, y eso también, el registro de derechohabientes, no solo está relacionado a la asignación familiar, está relacionado al otorgamiento de beneficio social de salud. Entonces, cuando ustedes registran a un colaborador, ya ahí terminamos con el tema de la SUNAT. Cuando ustedes registran a un colaborador, tienen la obligación de solicitar información personal acerca de su carga familiar, si es casado, si es soltero, etcétera, porque es parte de la responsabilidad del área de recursos humanos asegurarse que no solo es el trabajador quien va a recibir estos beneficios, ¿no? Sino también su familia. Eso es uno de los preceptos. ¿Qué pasa, María José, si espero a que el colaborador haga su gestión por medio de la OSPE? Porque también lo puede hacer. Bueno, no estás cumpliendo tu labor a cabalidad, básicamente. Porque es muy importante que yo, al dar de alta a mi colaborador, también registre sus derechohabientes, porque ahí voy a poner su asignación familiar y de esta manera los derechohabientes van a poder tener acceso a salud sin la necesidad de hacer un trámite adicional. No existe necesidad. Si yo ya los registro en SUNAT, obviamente ellos ya van a tener el acceso. Entonces, por eso quería puntualizar en este tema, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de los ingresos de un colaborador, los ingresos no solo hacen referencia a las contraprestaciones, se considera como ingreso todo remuneración, derecho, indemnización, beneficios, conceptos no remunerativos. Por ejemplo, ¿qué es un concepto no remunerativo y cómo se diferencia de una remuneración? Pues la remuneración tiene libre disposición. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tomar la decisión de qué hacer con ese dinero o qué no hacer. Por ejemplo, un ingreso remunerativo. La asignación familiar, por ejemplo, es un ingreso remunerativo. ¿Por qué? Porque tiene libre disposición. Si bien es cierto, esa asignación familiar, yo la puedo utilizar para comprarme ropa para mí, puedo comprar un televisor, obviamente
parte, ¿no?, de un televisor, una mínima parte, porque ya vamos a hablar de cómo se calcula la asignación familiar, pero existen conceptos no remunerativos que son registrados en la boleta, como por ejemplo el bono de alimentos, ¿no? Estas tarjetitas que nos suelen dar las empresas, las organizaciones, con la finalidad de que nosotros podamos canjearlas, utilizarlas como una tarjeta de débito, pero sirven exclusivamente para alimentos, ¿no? No tienen otra finalidad. Es más, si yo voy con esta tarjeta, porque usualmente son tarjetas Visa, o bueno, usualmente son tarjetas Visa y yo voy a un supermercado, no me van a permitir comprar otra cosa que no sea alimentos, ni siquiera detergente, lejía, nada de esas cosas, es exclusivamente para alimentos y además no ingresa en el cálculo de los otros beneficios. Igual con los viáticos, cuando yo tengo el concepto no remunerativo de viático, este debe estar de acuerdo a la realidad. Más adelante vamos a ver más a detalle cada uno de estos. Ahora, cuando hablamos de beneficios, ¿cuáles son los beneficios del colaborador? Por ejemplo, la boleta. Y esto debe ser consignado, a pesar de no significar un descuento para el colaborador, siempre debe ser consignado, perdón, me refería a la salud, salud, siempre debe ser consignado en la boleta de remuneraciones, ¿no? Por ejemplo, el pago a salud siempre está determinado en base a la remuneración de la persona, ¿no? Cuando hablamos de la remuneración mínima vital, aproximadamente el pago de salud está entre los 80 y los 90 soles, y va a figurar en la boleta. ¿Y se considera un ingreso? Sí. La SUNAT particularmente lo considera un ingreso, ¿no? Las indemnizaciones, ¿qué tipo de indemnizaciones existen? Por ejemplo, cuando un trabajador sufre un accidente dentro de su empresa y le dan una incapacidad temporal, algunas empresas de riesgo alto como mineras, metalmecánicas, entre otros, construcción, etcétera, tienen determinadas indemnizaciones para agregarle al colaborador en su boleta, muy aparte de su remuneración, ¿no? Porque se supone que esta persona está en descanso médico. Entonces, se le otorga una indemnización y como tiene carácter remunerativo, sobre esta remuneración se aplicará el descuento de quinta categoría, si así lo mereciera o no. Ahora, definamos muy bien qué dice la legislación sobre remuneración, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? Ah, ok, fue por error. Ok, ¿qué dice la legislación? ¿Cuál es la definición legal de remuneración? El ingreso de lo que el trabajador percibe por sus servicios en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición. Aquí está la diferencia, ¿no? Cuando es de libre disposición, hablamos de remuneración. Cuando no es de libre disposición, simplemente no es remuneración y no se va a calcular ni en las gratificaciones, ni en el pago de prestaciones de salud, ni en el 9% de bonificación, de gratificaciones, ETS, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente esto, sobre todo a la hora de entregar bonos de productividad, etcétera, ¿no? Ahora, la remuneración mínima vital, ¿no? Ustedes recuerdan, y les quiero preguntar, ¿ustedes recuerdan antes de que la remuneración mínima vital fuera 930 soles, cuál era el monto? ¿Alguien por ahí recuerda? ¿Alguien ha llegado a ganar el monto anterior de la remuneración mínima vital de los 930? ¿Alguien por ahí? 750. Sí, exacto, exacto.
es 850. 850, imagínense, ustedes ahora podrían vivir con 850. No creo, ¿no? Todos dirían no, imposible. No remunerativo. A ver, vamos a ver. Escolaridad. Ya. Joana, la escolaridad sí entra como remunerativo porque es de libre disposición y sobre esto se va a aplicar descuentos, digamos, de ese mes, ¿no? Y se va a utilizar para el cálculo general de los beneficios sociales. No remunerativo, AFP, ONP, salud, bueno, Sodexo, me imagino que hace referencia al bono de alimentos, ¿no? Sí, precisamente. La salud, la AFP, bueno, en realidad la AFP, la ONP, no entra dentro de este concepto de no remunerativo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros calculamos los descuentos de quinta categoría, no se calculan sobre lo que te queda después del descuento de AFP o NP. Calculamos el total, el bruto, no el neto. La maternidad, bueno, la maternidad tiene un concepto que es remunerativo, pero es distinto, ¿no? Es eso, tal cual, una remuneración. Ya, ahora, hablando de la remuneración mínima vital. Bueno, antes, mucho antes, por ahí en el 2018, en el 2016, ¿puede ser? Bueno, seguramente en el 2012, yo con seguridad les digo, en el 2012, en el 2013, la remuneración mínima vital era 850. Mucho antes, incluso era 630 soles la remuneración mínima vital. Hablamos del 2007, 2006. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la última norma relacionada a la remuneración mínima vital? Incrementar en 95 soles la remuneración mínima vital de los trabajadores sujetos al trabajador de régimen laboral hasta 500 soles, nos dice Joan, de la actividad privada, con lo que la remuneración mínima vital pasará de 930 a 1025, incremento que tendrá eficacia a partir del 1 de mayo del 2022. Desde esta época es que la remuneración mínima vital es 1025. Pero ahora les quiero poner varios casos. Por ejemplo, pasaba mucho, sucedía mucho, que algunas personas que percibían poco más de la remuneración mínima vital, por ejemplo, una persona que percibía 1.200 soles, decía, bueno, como ha incrementado la remuneración mínima vital en 95 soles, entonces a mí seguramente me van a pagar 1.295. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien piensa que es así, que eso dicta la norma? ¿Sí? ¿No? Quiero asegurarme que están atentos. Muchas gracias, Edilberto. Muchas gracias, Joana. Exacto. Cuando nosotros hablamos de un incremento de remuneración mínima vital, este incremento solo va a hacer referencia a aquellas personas que perciben el mínimo. Y también aplica en muchos otros beneficios sociales. Muchos beneficios sociales están basados exclusivamente en el salario mínimo vital, en la remuneración mínima vital, y no aplican en proporción, digamos, a personas que ganan más de esto, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Si en un futuro, en unos años, nuevamente cambia la remuneración mínima vital, tenemos que explicarles a nuestros colaboradores cómo se aplica a aquellos que perciben más de la remuneración mínima vital. Por ejemplo, ya, era 930, ¿no es cierto?, la remuneración mínima vital. ¿Y qué pasaba cuando un colaborador percibía 1.000? Un poquito más de la remuneración mínima vital. Bueno, el empleador tenía la obligación de nivelarle
esta remuneración al mínimo, ¿no? A 1.025. Y en ese caso no se incrementaba obviamente en 95, sino solo en los 25 soles que le faltaban para llegar a esta remuneración. Ok, continuamos. La asignación familiar. Justo yo les decía, ¿no? Hay beneficios sociales que solo dependen de la remuneración mínima vital, que no están basados, digamos, y no se ajustan a la realidad de otro tipo de salarios. Artículo 1. Los trabajadores de la actividad privada percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar. 2. Tienen derecho a percibir esta asignación los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. Vamos por partes. Quiere decir, María José, que si yo gano 5.000 soles, mi asignación familiar va a ser 500 soles. No, la asignación familiar hace referencia que solo el 10% del mínimo vital. Y si el mínimo vital es 1.025, la asignación familiar va a ser 102.50, ¿ok? Para todas las personas. No se recalcula según el salario bruto, según la remuneración bruta, no. Para todas las personas, incluso congresistas, el presidente, la presidenta ahora, que ganan, ¿no? De 15.000 a 30.000 soles, ¿cuál es su asignación familiar? Es 102.50, ¿no? Nunca va a ser equivalente, a menos que el empleador deseara entregarlo como dádiva. Y en este caso no se puede poner como asignación familiar. Si el empleador desea entregar un monto adicional, pues lo tendrá que registrar como gratificación extraordinaria, etcétera. ¿Por qué? Porque esto se podría dar incluso, se podría relacionar incluso con el cohecho, con las famosas coimas, ¿no? Con incluso sustracción de dinero de una organización muchas veces puede pasar, ¿no? Entonces, muy claro, la asignación familiar es solo 102.50. Cuando el sueldo mínimo era 930, pues eran 93 soles de asignación familiar. Nada más. Ahora, ¿quiénes están sujetos a recibir esta asignación familiar? Solo las personas que tengan a cargo uno o más hijos menores de 18 años. Quiere decir que solo hace referencia a los descendientes, a los niños, ¿no? Toda persona menor de 18 años. Ahora, ¿qué pasa cuando mi hijo, hoy día es su cumpleaños? ¿Qué pasa cuando mi hijo cumple los 18 años? Bueno, el mismo día que tu hijo cumple los 18 años, tú dejas de percibir asignación familiar. ¿Por qué? Porque así lo estipula la ley, pero hay una excepción. En caso de que el hijo, al cumplir la mayoría de edad, se encuentre efectuando estudios superiores o universitarios, este beneficio se extenderá hasta que termine dichos estudios hasta un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad. O sea, que si yo tengo 24 años, tengo 23 años, mi papá puede seguir percibiendo asignación familiar, sí, definitivamente sí. Pero el padre o la madre tendrán que acreditar que este hijo se encuentra en situación o en calidad de dependencia por medio de estudios superiores o universitarios. ¿Qué pasa si yo estudio en un instituto? Pues acredite con su matrícula, con su certificado de notas, que usted está estudiando, ¿no? María José, ¿y qué pasa
yo presento mi certificado de estudios y ya me lo otorgan por los 6 años, no. Eso va a depender mucho de las organizaciones, ¿no? Y sobre todo del área de recursos humanos, porque pasa que el colaborador trabaja hace 25 años en la empresa y nunca le han dejado de pagar asignación familiar. Nunca. Su hijo ya tiene 30 años y siguen dándole su asignación familiar. ¿Por qué? Porque en muchas áreas de recursos humanos, y eso también es parte de nuestra labor, ¿no? No se fijan, no hacen las constataciones debidas, no verifican, digamos, que se cumpla a cabalidad de esta ley. Incluso hay algunas organizaciones que lo otorgan, incluso a personas que no tienen hijos, porque simplemente le ponen la asignación familiar. Entonces, es parte de nuestra labor, es parte de nuestra responsabilidad verificar que el colaborador efectivamente tiene un hijo dependiente que está realizando sus estudios. ¿Por qué medio lo puedo hacer? Solicitando constancias de matrícula cada 6 meses, ¿no? Digamos por semestre, solicitando certificado de notas. Miren, yo les cuento un, una anécdota de mi suegro. Su padre trabajaba en la Shogun. Hasta ahora existe la Shogun, sigue operando en Marcona, ¿no? Que es una empresa de refinería. Entonces, él comenta que todos los trabajadores tenían que presentar los certificados de notas de sus hijos, porque además la Shogun en aquellos años, yo les estoy hablando de los años 80, no solo de los años 70 les estoy hablando, no solo les entregaba una asignación por hijo. Si el colaborador tenía un hijo, si el colaborador tenía 2 hijos, lo que percibían como asignación familiar era diferente, pero adicionalmente solicitaban el informe de notas. ¿Por qué? Porque ellos otorgaban educación a sus colaboradores. O sea, para que ustedes, yo les comento esto, para que ustedes vean el nivel de incidencia en la vida de sus colaboradores de una empresa que otorga todos los beneficios, ¿no? Y en ese sentido también yo busco, digamos, concientizar a los profesionales de recursos humanos, porque es muy importante recordar que nuestra labor es eso, ¿no? Yo les decía, no hay que olvidar nunca lo humano de nuestra labor, lo humano de nuestro desempeño. ¿Por qué? Porque la Shogun, cuando recibía, digamos, los informes de notas, se otorgaba becas de estudios superiores a quienes tuvieran, a quienes resaltaran, a quienes ocuparan los primeros puestos, incluso en aquella época, como lo habíamos visto en nuestra clase pasada, se esperaba que los hijos de los trabajadores pudieran heredar sus posiciones. ¿Recuerdan que dijimos? Exacto. Edilberto dice, siempre y cuando siga estudiando. Sí, Edilberto. ¿Se acuerdan que dijimos en la clase pasada que ahora los paradigmas se han roto? Bueno, estamos hablando de aquella época en la que se heredaban los empleos, ¿no? Que yo trabajaba como contadora y mi hijo después entraba en mi posición sin la necesidad de hacer un proceso de selección, sin la necesidad de firmar el formato de consanguinidad, etcétera, ¿no? Ahora se han tomado una serie de mecanismos incluso para luchar en contra de esto, al menos en el sector público, ¿no? Y en el privado se sanciona a las empresas de mayor envergadura, etcétera. Pero les quiero demostrar, quiero comentarles a qué nivel llega otorgar un beneficio como la asignación familiar, que siempre tenemos la idea de que, no, yo me ahorro este beneficio y estoy ganando, ¿no? Esa idea tienen las empresas. Pues no, cuando yo invierto bien en un beneficio, lo hago de la mejor manera, la retribución que obtengo de mis colaboradores es increíble. No solo hablamos de desempeño, hablamos de lealtad, hablamos de compromiso, hablamos
de que realmente el colaborador se cree esto, de que la empresa crece tanto como crezco yo, ¿no? Entonces, imagínense esos niveles de satisfacción en colaboradores. Ok, finalicemos con la asignación familiar. La asignación familiar tiene una diferencia de otras contraprestaciones, bonificaciones, ¿no? Que son calculables. El empleador deberá pagar el monto completo, así el trabajador únicamente haya trabajado un solo día al mes, siendo computable para beneficios sociales y aportaciones según corresponda. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo estoy laborando todo este mes de abril, ¿no? Y el 2 de mayo recién renuncio, laboro el 1, laboro el 2 y para el 3 ya no me presento. ¿Me tienen que pagar mi asignación familiar de manera completa? Sí. Este no es un monto que entra en cálculos, ¿no? Simplemente basta con seguir perteneciendo a una planilla durante otro mes más. No hago referencia a que otro mes completo, 30 días, sino que me registren en la planilla de abril y en la planilla de mayo, a pesar de que yo me retire el 1, el 2, el 5, el 10, el 15 o finalmente el 30, igual el pago va a ser de 102.50. Para que esté más claro, si yo trabajo 15 días, me dan una asignación familiar de 51 soles punto 25, no, siempre es 102.50, ¿ok? Ahora continuamos. Valor del día efectivo de trabajo. ¿Qué decimos cuando hablamos del valor del día efectivo de trabajo? El valor día efectivo de trabajo se obtiene dividiendo la remuneración ordinaria percibida en forma semanal, quincenal, mensual. O sea, quiere decir entre 7, 15, 30 respectivamente. ¿Por qué debemos aclarar este punto? Porque muchas veces surgen las dudas en el cálculo de remuneraciones cuando yo quiero calcular cuánto gano al día. Pero María José, ¿qué pasa con febrero? ¿Qué pasa con marzo? El mes de marzo tiene 31 días. ¿Igual se considera como 30? Sí, porque en los meses de marzo no te pagan un día adicional, obviamente, ¿no? Simplemente se considera de manera mensual. De manera mensual, tal persona percibe tanto. ¿Y qué significa de manera mensual? 30 días. No importa así sea diciembre, así sea marzo, así sea mayo, así sea todos los meses que tienen 31 días, siempre se va a calcular en base a 30. ¿Ok? Continuamos. A ver. ¿Ha quedado claro este punto? Yo espero que sí, porque muchas veces surge la duda sobre este tema. Ya. Ahora vamos a hablar exactamente de los ingresos de carácter no remunerativo según la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Qué son ingresos de carácter no remunerativo? O sea, que no van a ser afectos de descuentos ni beneficios sociales, ¿no? Porque tanto como son calculados para descuentos de AFP y cálculo, digamos, de la aportación del empleador de salud, también son calculados para el momento en el que me pagan mi gratificación. ¿Cómo se calcula la gratificación? Se hace un promedio de todo lo que yo he percibido en el año, si me pagaron horas extras, si no me pagaron horas extras, ¿no es cierto? En este caso, todos aquellos ingresos de carácter no remunerativos no van a ingresar a ese cálculo. Las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que sean entregados por el empleador ocasionalmente y a título de liberalidad. Su otorgamiento no debe guardar relación con la contraprestación del servicio efectuado por el trabajador. O sea, no puede hablar de productividad, no puede hablar de puntualidad, no. Tienen que tener
otra relación, otro carácter, como donación, etcétera, ¿no? El costo o valor de las condiciones de trabajo. ¿A qué hace referencia esto? En lo que les comentaba, ¿no? La movilidad, los viáticos, gastos de representación, incluso vestuario, deben ser otorgados, obviamente, en una cantidad razonable para el cabal desempeño de la labor sin constituir ventaja patrimonial. Muchas personas pueden decir, ah, ya, entonces, para que no entre en el cálculo de sus beneficios sociales, ¿sabes qué? Todos los meses te voy a dar 1,000 soles de viático. De esta manera, cuando me toque pagar tus gratificaciones, no te voy a pagar 3,000, sino solo 2,000, ¿no? En los meses de julio y diciembre. Pero para que tú estés contento, yo te voy a pagar 1,000 soles más a modo de viáticos. Estos viáticos tienen que ser otorgados de manera razonable porque eh, son fiscalizables. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo paso una fiscalía de SUNAFIL, incluso de la SUNAT, ¿no? Yo cuando atravieso una de estas fiscalizaciones y otorgo pago de viáticos, tengo que demostrar dónde vive el colaborador, qué medio de transporte usa, cuánto tiempo se tarda en llegar el colaborador, absolutamente todo esto para poder darle un sustento, ¿no? ¿Qué pasa si yo, que ya me han dicho, te voy a dar 1,000 soles de viáticos, vivo a 2 cuadras de mi trabajo? ¿Tendría esto razón de ser? ¿Es razonable? No, y seguramente sería sancionado. Entonces, cuando nosotros registramos beneficios sociales de carácter no remunerativos, tenemos que ser extremadamente cuidadosos y hacerlo de acuerdo a la realidad. El valor de transporte supeditado a la asistencia al centro del trabajo. Obviamente esto está relacionado directamente al punto anterior, ¿no? Si yo entrego gastos de movilidad y no lo condiciono a la asistencia, se puede demostrar que este no es un ingreso de carácter no remunerativo, porque ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que el colaborador omita su pago de renta de quinta categoría, ¿no? Usualmente estos conceptos de ingresos de carácter no remunerativo se utilizan para eso, ¿no? Para omitir la responsabilidad del pago de la renta de quinta. La asignación o bonificación por educación obviamente tiene que ser un monto razonable nuevamente y que se encuentre debidamente sustentada, seguro con una factura de pago, el título, ¿no? La certificación, etcétera. La entrega de bienes de la propia producción de la empresa, esto también es de carácter no remunerativo, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son las empresas que entregan más este tipo de bonificaciones? Las azucareras. Las azucareras les entregan como bonificación, como compensación, etcétera, sacos de azúcar a sus trabajadores. Por acá tenemos alguna persona que haya trabajado en una agroindustrial o en una azucarera específicamente. ¿Tenemos a alguien? No. Bueno, a eso hace referencia, ¿no? Esta entrega de bienes, ¿no? Ahora, otros ingresos de carácter no remunerativo no constituyen remuneración para ningún efecto legal. Los siguientes conceptos: cualquier forma de participación en las utilidades, o sea que si me asignan mis utilidades, esto no va a ser parte de mi remuneración, no va a entrar en el cálculo de gratificaciones ni CTS. La canasta de Navidad o similares, esto también debe registrarse en la boleta de pago, ¿no? No simplemente se trata de que un colaborador, una organización, una empresa, digamos, ustedes son asistentes de recursos humanos de una empresa, y le dicen, dueño, por favor,
no te olvides que en el mes de diciembre nosotros tenemos que entregar nuestras canastas. Bien, ok, perfecto. Tenemos 50,000 soles de presupuesto para las canastas y tómate los deposito y gestiona y compra y entrega y reparte. No, se debe consignar en la boleta esta canasta navideña en monto. Así tú entregues, obviamente en especie, vas a tener que consignar y el área de contabilidad, digamos, va a tener que sustentar, ¿no? ¿Para qué una empresa metalmecánica compraría panetones y los va a declarar? Porque esta canasta navideña sí se puede declarar. Y cuando nosotros hacemos compras incongruentes con el rubro de la empresa, la SUNAT empieza a fiscalizar, ¿no? Entonces, es un ingreso de carácter no remunerativo. ¿Por qué? Porque es en especie, ¿no? La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo y prestaciones alimentarias de suministro indirecto. Usualmente hacemos referencia a este ingreso de carácter no remunerativo con empresas de régimen atípico, ¿no? Que en estos sistemas, pues, se les otorga todo, ¿no? Alimentación, hospedaje, etcétera, ¿no? Y estos van a ser consignados en la boleta. ¿Por qué? Porque también tienen que declararse también tienen que consignarse en las declaraciones de SUNAT, ¿no? ¿Por qué una empresa de rubro de construcción va a declarar que está comprando comida? ¿No? Tiene que tener todo su sustento. Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimientos y aquellas de semejante naturaleza, ya por sí mismas están descritas, ¿no? Ahora, las horas extra. Siempre viene la duda, ¿no? ¿Qué hacemos con las horas extra? ¿De qué manera se consignan, digamos, en la boleta? ¿Cómo se calculan, etcétera? El tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal se considera sobretiempo y se abona con un recargo a convenir para las dos primeras horas no podrá ser inferior al 25% el recargo, ¿no? Por hora calculado sobre la remuneración percibida por el trabajador en función a la hora correspondiente y 35% por las horas restantes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Acá ya voy a alistar mi calculadora. Quiere decir que, digamos, cuando una persona hace sobretiempo, hace horas extras, durante las dos primeras horas obtiene una bonificación del 25% y a partir de la tercera hora en adelante será de 30%. A ver, ¿esto siempre se da así? ¿Todas las empresas están obligadas a pagar horas extra? No. No, porque hay que recordar un punto súper importante, que exceda la jornada diaria o semanal. ¿Por qué? Porque muchas empresas tienen la potestad de de compensar el sobretiempo para no pagarlo, ni siquiera con bonificación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me quedé 2 horas adicionales ayer de mi trabajo y la empresa para la que trabajo, para no pagarme horas extra, me dice, María José, tómate 2 horas de hoy día, puedes llegar 2 horas más tarde o puedes llegar 2 horas o puedes irte 2 horas antes para compensar tus horas extra. En ese caso, la empresa no está sujeta a ninguna sanción, ni inspección, ni nada. ¿Por qué? Porque no está superando la jornada máxima semanal. ¿Cuánto es? 48 horas. ¿Qué pasa, María José, si dentro de la semana eh, dentro de la semana no lo compensan, ¿no? ¿Qué pasa si dentro de la semana yo trabajé 50 horas y no hubo ningún tipo de compensación? Bueno, en ese caso,
sí se debería pagar, digamos, las horas extra, ¿no? Pero en la medida en la que se compense, en la medida en la que se compense, en realidad la empresa no es punible de sanción, ¿no? Mientras yo no exceda las 48 horas semanales y no exceda las 144 horas al mes, no es necesario pagar las horas extra. Tienen que tener muy presente esto. Ahora, habíamos hablado de que el cálculo se basa, Edilberto me preguntaba y justo estaba esperando eh, a llegar a este punto, ¿no? Del cálculo de horas y del 25% de bonificación, etcétera. Edilberto me dice, ¿y el día 31 se pierde? No, pero si nosotros tratamos de imaginar, digamos, un promedio entre los meses, pues hay cierta compensación, ¿no? No es que el día 31 se pierda. La legislación laboral ha establecido que simplemente se considere la remuneración, para el cálculo de remuneraciones 30 días. ¿Por qué? Y acá les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver por qué se hace de esta manera, ¿no? Y en realidad si se pierde o no se pierde. ¿Qué pasa si yo percibo 1.200 soles? 1.200 soles entre 30 significarán 40 soles. ¿Sí ven mi calculadora? Por favor, confírmenme. Sí ¿Sí? se ve. Ya, muchas gracias. Entonces estábamos diciendo, ¿no? Yo percibo 1.200 soles entre 30, son 40. Ahora, ¿qué pasa si yo percibo 1.200 soles y como es marzo, lo divido entre 31? Ya son 38,70. Ya existe, ya hay una diferencia, ¿no? Entonces, eh, si yo percibo 1.200 soles por 31 días, va a ser 1.200 soles, no es que se pierde ningún día, ¿ok? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Puedes repetir, disculpe, por favor? Claro. La legislación laboral nos dice que las empresas deben definir un salario mensual. Así yo pague cada 15 días, siempre se define la remuneración. Cuando hago el alta en T-registro, yo pongo la remuneración mensual. Para la legislación laboral, ¿qué significa mensual? Que se cuentan solo 30 días, ¿no es cierto? Entonces, ahí Wilfredo, no, Edilberto me decía, ¿no? Entonces, María José, significa que si solo se consideran 30 días, yo pierdo todos los meses 31, un día. No, en realidad no es así. ¿Por qué? Porque si yo percibo 1.200 soles entre 30, son 40 soles, ¿no? Digamos, en ese mes se ha determinado que el pago sea de 1.200 mensual. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa en los meses que tienen 31 días? La remuneración va a ser 38,70. Por 31 días sigue siendo 1.200, ¿no? Por ejemplo, si la legislación dijera que se nos paga por horas, ¿no? Ahí cambiaría bastante la figura, ¿no? Porque yo consigno, digamos, la remuneración por horas y lo calculo en un mes, a ver, 8 por, de lunes a sábado, vamos a calcularlo en la jornada máxima, ¿ok? Sería 8 por 6, claro, son 48 horas semanales por 4 semanas, son 192 horas semanales. Si, digamos, la legislación peruana dijera que se tiene que calcular el valor del trabajo por día, se pagaría en función de esto, ¿no? Que todos los meses se logren acumular 192 horas. Muchas personas lo utilizan para el cálculo
Sí, se utiliza para el cálculo, sobre todo en los tareos, pero en la realidad no aplica de esa manera. Solo nos referimos a la remuneración y se puede registrar en T-Registro haciendo referencia a la remuneración mensual. ¿Ok? Listo. Ahora, cuando hablábamos de horas extra, perdón, cerré mi calculadora. Cuando hablábamos de horas extra, ¿qué quiere decir que se me paga el 25% adicional durante las primeras 2 horas? Que si yo percibo 1.200 soles entre 30, significa que gano 40 al día, ¿no? Y esto entre 8, que es la jornada establecida por la legislación peruana, son 5 soles por hora. Entonces, durante las 2 primeras horas extra, ¿me van a pagar 5 soles o me van a pagar 10 soles? No, significa que me van a pagar este 5 por 25%, lo cual significa 1.25%, más los 5% son 6.25, ¿no? Y durante esas primeras 2 horas van a ser 6.25 por 2. Espero que no se estén mareando, espero que entiendan el punto. Ok, ya. Vamos a dejar de presentar y vamos a continuar con nuestra exposición. Ahora, yo les tengo aquí un caso práctico, pero no sé si debido al tiempo lo podemos desarrollar, ¿no? Tenemos una persona que como remuneración básica tiene 1.200 soles. Y el día miércoles hizo una jornada extraordinaria de 8 a.m. a 8 p.m. con un refrigerio de 45 minutos. ¿Alguien puede calcular qué remuneración va a obtener ese día? Ya sabemos que es 40 soles sin horas extra. Ahora, ¿cuánto ganaría por esas horas adicionales? Recuerden que tiene un refrigerio de 45 minutos. ¿Alguien lo puede calcular? A ver, apliquemos este caso práctico. Quiero asegurarme de que lo han entendido. ¿Alguien ahí puede dar la respuesta? Sería 3 horas con 15 minutos, ok. Y durante las 2 primeras horas ya sabemos que es 6.25, ¿no es cierto? Durante las 2 primeras horas, 6.25. Eso quiere decir que tenemos una remuneración adicional de ¿cuánto? Durante las 2 primeras horas, 25%. Y a partir de la tercera hora, el 35% adicional. Parece que Edilberto fuera el único que está atento a la clase. Participen, por favor, abran sus micrófonos, levanten la mano, etc. A ver, Edilberto, tú que estás bastante atento, ¿cuánto sería el total que percibiría esta persona por este miércoles que hizo jornada extraordinaria? 95, nos dice José Luis. A ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿78.75? 78.75. A ver, lo vamos a calcular.
Lo vamos a calcular. Voy a dejar de compartir el caso, por favor, estén atentos. Y voy a empezar a compartir toda mi pantalla para que puedan visualizar la calculadora. Estábamos diciendo que esta persona percibe 1.200 soles, ¿no? Ya sabemos que se hace entre 30, luego entre 8 y obtenemos la remuneración por hora. Por hora son 5 soles. Ahora, cuando hablamos de las 2 primeras horas por el 25% sería 1.25. Quiere decir que 2 horas adicionales, esta persona va a recibir 12 soles punto 50, ¿no? Porque estamos diciendo que son 2 horas y es con la bonificación del 25%. Ahora, este 5 por 35% es 1.75. 1.75 más 5 son 6.75. Pero 6.75 cuando hablamos de una hora completa. Entonces, en este caso, debemos ponerlo entre 60 por 15 minutos, ¿no es cierto? Esto es lo que se percibe. Entonces, sería 6.75 más 1.68 por esos 15 minutos adicionales. Entonces tenemos 40 soles más 12.50 más 6.75 más 1, más 1.78. 61.03. Ese sería exacto, Maribel. Maribel le pudo sacar la cuenta. Ese sería el cálculo real, ¿no? Entonces, sí, es difícil y es confuso. Y es muy importante, por eso yo al menos ando para todos lados con mi calculadora, porque me desempeño en el área de tareas, de recursos humanos, etcétera. Tal vez ustedes como asistentes no necesariamente van a estar directamente relacionados, ¿no? No necesariamente van a hacerse cargo de este tareo, pero sí tienen que tener bien clara la posición, ¿no? Siempre tienen que tener bien clara la norma para cualquier ocurrencia. Joana, coméntanos. Miss, una consulta. Mi esposo trabaja 8 horas en su empresa y dentro de las 8 horas viene incluido su refrigerio, a comparación de donde yo trabajo, que nuestro refrigerio es fuera de las 8 horas. ¿Eso, puede perjudicar algo cuando se saca lo de las 8 horas? Porque acá usted nos ha dicho que hay 45 minutos de refrigerio. Por eso es que al final no comprendí la última parte, porque creo que las 2 primeras horas se multiplicaba por 1.25 por 1.25 y la siguiente era, me imagino que se contaban la tercera hora y la cuarta hora ya no cuarta hora, sino como 15 minutos. Exacto, Esa es la exacto, confusión tal que tengo un cual. poco. No sé. Así como lo has explicado, para la legislación laboral, el horario de refrigerio no está computado como hora laboral. Puede ser que tú solo tengas la opción de almorzar dentro de tu empresa, lo que sea, pero no se toma como esos 45 o esa hora que te otorgan de refrigerio, no se otorgan como parte de la jornada. Ahora, cuando nosotros hablamos
de algunas organizaciones en las que sí se cuenta el refrigerio como parte de la hora, pues eso es por una toma de decisión de la empresa, ¿no? Es como cuando hablábamos de los regímenes, ¿se acuerdan en la primera clase? No sé si todos estuvieron, pero permítame un segundito, por favor. Denme un segundito. Parece que mis vecinos están quemando algo, me asusté, perdón. Entonces, estábamos hablando que esto es como un tema de voluntad de una empresa, ¿no? Que no considerar la hora de almuerzo dentro de la jornada laboral, así como hablábamos de los regímenes y que microempresa tienen la facultad de entregar como prestación de salud el SIS, y el SIS cuesta 15 soles, el SIS pago. Entonces, muchas empresas de la microempresa deciden pagar salud para sus colaboradores, ¿no? Y esto lo hacen no porque la norma lo indique, sino porque de manera voluntaria lo otorgan de esa manera. Lo mismo pasa con el refrigerio, ¿no? Pocas son las empresas que no lo consideran, a ciencia cierta. Por eso las jornadas laborales usualmente son de 8:30 a 5:30, o de 8 a 5, o de, incluso hay algunas personas que laboran de 8:30 a 6 de la tarde, ¿no? Porque les dan un tiempo intermedio un poco mayor. Por ejemplo, en los bancos. ¿Alguien trabaja o ha trabajado en un banco? Por ahí, nadie. Nadie. Usualmente en los bancos la hora de refrigerio tampoco se consigna, ¿no? Porque si no pagarían un montón de horas extra. Los bancos hasta el momento de su cuadre de caja nadie puede salir, ¿no? Entonces sí, es por un tema de voluntad, ¿no? Si ha almorzado esta persona 45 minutos en su refrigerio, pues quiere decir que esos 45 minutos no entran dentro del cálculo de las horas extra. Precisamente para eso es el ejercicio práctico, ¿no? Para que nos quede muy bien, muy claro también el tema del refrigerio. Ok, continuamos. Descansos remunerados. ¿A cuánto asciende la remuneración por el día de descanso semanal obligatorio? La remuneración por el día de descanso semanal obligatorio será equivalente al de una jornada extraordinaria diaria de labores y se abonará en forma directamente proporcional al número de días efectivamente trabajados en dichos periodos, inclusive en los regímenes acumulativos o atípicos. Muchas organizaciones piden que se desglose, ¿no? ¿Cuántos son los días trabajados? Tantos. ¿Cuántos son los descansos remunerados? Tantos. Usualmente en un mes, para quienes laboran en la jornada máxima, que son 48 horas semanales, se tienen casi 4 días de descanso remunerado, ¿no? Entonces se consignará como tal. Si consideramos nuevamente a esta persona que gana 1.200 soles, se va a consignar como descanso remunerado 1.200, perdón, 40 por 4, ¿no? 160 soles, y eso sumado entre los días que laboré y los que descansé, darán 1.200 soles. Ahora, ¿cuánto se debe abonar? Y esto es algo que les interesa a todos, y también les pido, por favor, que saquen lápiz y papel si es necesario. ¿Cuánto debe abonar a un trabajador por laborar en su día de descanso? Los trabajadores que laboren en su día de descanso sin sustituir, ojo, sin sustituir, muy importante, recordémoslo,
lo vamos a hablar en un ratito. Tendrán derecho al pago de la retribución correspondiente a la labor efectuada más una sobretasa del 100% en caso exista sustitución del día laborado por otro de descanso, no corresponde el pago de la sobretasa. Ahí venimos, ¿no? Con la sustitución. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo descanso todos los domingos y a mí me piden laborar exclusivamente un domingo? Ok, voy, asisto a laborar y me dicen, ya, María José, como has laborado el domingo, no vas a presentarte a trabajar el martes. En ese caso, ¿ustedes qué creen? ¿Me van a pagar una remuneración adicional? O sea, ¿me van a pagar el 100% adicional? ¿Qué dicen? No, y la empresa no está obligada a pagar ese trabajo en descanso mientras lo compense en la misma función, ¿no? Si yo trabajé ese día de jornada, trabajé 8 horas, pues tengo que descansar obviamente 8 horas, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere una sobretasa del 100%? Y otra vez voy a compartir mi calculadora. Perdónenme, esta clase de beneficios sociales es bastante tediosa, ¿no? Y espero que no esté siendo aburrida para ustedes y que a cada rato hay que sacar calculadora con la finalidad de que a ustedes les quede absolutamente claro. Ok, miren por favor la calculadora para poder entender a qué hace referencia que se pague el 100% adicional. Por favor, si tienen dudas sobre este punto, avisen. Ruth dice, por eso los contadores se enferman del hígado. Sí, Ruth. Y también los de recursos humanos, créeme. Habíamos hablado de que nuestro colaborador estrella gana 1.200, ¿no es cierto? Nuevamente, para que no se confundan. Obviamente yo ya sé, seguro los que están más atentos saben cuánto es la remuneración diaria de un colaborador que gana 1.200 soles. Entonces, nuevamente, entre 30, 40 soles. Perfecto. Pero, ¿qué pasa, María José, si a mí no me van a compensar, no me van a sustituir ese día de asistencia por otro de descanso? ¿Cuánto voy a ganar? Bueno, vas a ganar 40 soles, que era lo que ya te iban a pagar de tu descanso, así hubieras o no hubieras asistido. Te van a pagar 40 soles. Ok, perfecto. Adicionalmente, te van a pagar los 40 soles de tu jornada, o sea, porque estás trabajando 8 horas, ¿no es cierto? Y además estás excediendo el límite, digamos, de las 48 horas semanales. Entonces, me van a pagar 40 soles más, 80. Entonces, María José, eso significa que yo voy a ganar el doble por ese feriado trabajado. No, 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 señores, no, porque me van a pagar una bonificación del 100% y a eso hace referencia. Una bonificación del 100% por haber laborado en mi día de descanso. Entonces, esta persona, este trabajador que gana 1.200 soles, tan comprometido y buena gente, ¿va a venir a trabajar el domingo para ganar el doble? No, significa que yo voy a ganar, voy a recibir como contraprestación el triple. ¿Quedó claro? Basta que 2, 3 me digan sí, quedó claro y yo paso a lo siguiente. ¿Quedó claro? Sí, Perfecto. Entonces ya saben exactamente cómo se debe calcular la remuneración si yo laboro un día de descanso. Ahora se las voy a poner un poquitito más difícil, solo un poquito, no mucho. A ver, beneficios sociales. ¿Qué pasa con la remuneración de feriados? Los trabajadores
que laboren en días feriados no laborables sin descanso sustitutorio, la misma figura, ¿no? Yo te hago trabajar el 28 de julio, pero en compensación te doy el 30 de julio para que descanses. En ese caso no te pago la sobretasa del 100%, ¿no? Simplemente, queda ahí porque ya te estoy compensando, ¿no? Ya estás gozando de tu feriado. Pero, ¿qué pasa si no se compensa? Bueno, se pagará una sobretasa del 100%. Eso quiere decir que se aplica la misma figura del domingo y del feriado. Sí, es exactamente lo mismo. Ojo, 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 muy importante, no hago referencia exclusiva al domingo, porque hay empresas que trabajan de lunes a domingo y consignan en sus contratos que el descanso semanal es rotativo. Y en esos casos, trabajar un domingo no significa, ¿no? Y muchas veces estas empresas que tienen el descanso rotativo buscan eso, ¿no? Hacer, digamos, que el trabajador, tener apertura de lunes a domingo sin la necesidad de pagar la sobretasa ni un incremento, ¿no? Nada de eso, ¿ok? Y ahora, aquí, a esto me refería. No estoy segura de que nos alcance el tiempo para poder hacer nuestro caso práctico. Mm, Yo creo que, yo creo que lo pasamos. Ya hemos usado suficiente la calculadora. ¿Qué pasa el 1 de mayo? ¿Qué pasa el Día Internacional del Trabajo? ¿Qué nos dice la norma sobre el 1 de mayo? Si el trabajador labora en el día del trabajo sin descanso sustitutorio, tendrá derecho a recibir por ese día 3 remuneraciones diarias. No obstante, en caso coincida con su día de descanso semanal, percibirá una remuneración adicional a las mencionadas, haciendo un total de 4 remuneraciones diarias. Otra vez la calculadora. Otra vez la calculadora. Necesito que este punto quede súper claro. Esa es la idea de esta clase, que luego, cuando terminemos, no tenemos duda. Ya sabemos que nuestro colaborador recibe 40 soles por jornada, ¿no? Por día trabajado. Ya sabemos que recibe 40 soles por día trabajado, ¿no? Y cuando hablamos del día del trabajo, no va a recibir 40, porque igual le iban a pagar así, no iba a asistir, más los 40 que se le pagaría por su día de trabajo, más los 40 que se le paga de sobretasa. Ya no recibiría 120. Por ser el día del trabajo, recibe una más. Y si es su día de descanso, si todo el tiempo es su día de descanso, recibe una más. ¿Alguna vez le han pagado esta sobretasa? Las empresas usualmente no lo pagan, ¿no? Pero obviamente debe ser no compensado, ¿no? Debe ser no sustituido, porque si se sustituye, obviamente, ya pues solo me van a pagar el día, ¿no? Igual ya lo compensé, digámoslo de esa manera. Eso sería lo que obtendría nuestro colaborador estrella por ir de manera sacrificada a trabajar un 1 de mayo. Eso dice la legislación peruana. No puedo aseverar o asegurar que esto dicta para cualquier país. Les hago esta aclaración porque no sé si en esta clase
pero en algunas otras de mis clases tenemos personas de otros países, de Bolivia, República Dominicana, etcétera, en ITEC, entonces siempre vale la aclaración, ¿ok? Entonces continuamos con los beneficios, no tan difícil de entender estos beneficios. Listo. Prestaciones económicas que se otorgan. Los subsidios. Subsidio de incapacidad se otorga con el objeto de resarcir las pérdidas económicas de los asegurados a salud, derivadas por la incapacidad para el trabajo ocasionadas por el deterioro de su salud. Ahora, muchas veces hay algunas personas que piensan que el subsidio por incapacidad temporal solo se aplica cuando me he lastimado, me he hecho daño, me he provocado algún deterioro de salud en la empresa, ¿no? Dentro de la empresa. Me he cercenado un dedo. Esto es muy común en casi todas las empresas de riesgo medio, riesgo alto. Usualmente estamos percibiendo subsidios por incapacidad temporal, ¿no? No, esto aplica también a enfermedades como el cáncer, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de etapas terminales en las que la persona, porque hay muchas personas con cáncer que continúan laborando, pero usualmente cuando tienen un subsidio de incapacidad temporal y lo extienden y luego vuelven a trabajar y luego lo vuelven a extender, lo vuelven a incorporar y lo vuelven a extender, la empresa tiene la facultad de convocar a una junta médica para poder cortar la relación laboral, ¿no? Eso es lo primero que tengo que tener presente, que cuando se extiende por mucho tiempo la incapacidad temporal para laborar, ya como empresa se puede solicitar a una junta médica que certifique que ese colaborador tiene la capacidad de reincorporarse o ya de plano se declara en discapacidad permanente, ¿no? En incapacidad permanente para laborar. Ahora, yo como empleador, digamos, yo como administrador de recursos humanos, como asistente de recursos humanos, tengo que tener bien en cuenta que durante los primeros 20 días de incapacidad temporal para trabajar, obviamente acreditado, ¿no? Bajo el Ministerio de Salud en general, puede ser de Salud, puede ser MINSA o el canje, ¿no? Sí, sí, Maribel. Es un causal de despido. Maribel nos pregunta, ¿te pueden despedir por incapacidad permanente? Sí. Está en la ley de productividad laboral, ¿no? La famosa ley 728. Es una causal de despido la incapacidad permanente, obviamente. Sí, y es de despido inmediato, ¿no? Basta una junta médica para que acredite la incapacidad y ya se le puede dar de baja al colaborador, así no esté de acuerdo. Ojo, ya. Entonces decíamos, ¿no? Se da una incapacidad temporal y esta incapacidad temporal dura 35 días. Durante los primeros 20 días tiene la responsabilidad el empleador de hacerse cargo. ¿Qué quiere decir? De seguirle pagando al empleado, ¿no? De seguirle dando, digamos, su contraprestación pactada. Pero ¿qué pasa a partir del día 21? La empresa, si bien es cierto, debe seguir pagando, debe de seguir saliendo de la cuenta de la empresa a la cuenta del empleado o del colaborador. La empresa tiene la facultad de solicitar a eSalud un retorno de este pago. Solicitarle a eSalud que le devuelva en efectivo o en especie, puede ser el pago generado de esos 15 días adicionales, ¿no? Lo mismo que pasa con el subsidio por maternidad en su totalidad, ¿no? A diferencia
de la incapacidad temporal para laborar. En el subsidio por maternidad se otorga en dinero con el objetivo de resarcir el lucro cesante como consecuencia del alumbramiento y de las necesidades del cuidado del recién nacido. ¿Quién sabe cuántos días corresponden como subsidio por maternidad? Nadie nunca ha obtenido. Ok. Gracias, Maribel. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Uy, Maribel nomás está atento. Somos 31. 90 días. 60 días no son. No, ni 90. El subsidio por maternidad se otorga por exactamente 98 días. Exacto, muchas gracias, Cecilia. Exactamente, no. No vale Google, ¿ah? Mucho te has demorado. Ya, se otorga exactamente por 98 días. 49 días de preparto y 49 días de posparto. Eso es lo que indica la legislación. Pero sí se le otorga, digamos, a la trabajadora en estado de embarazo, tomar la decisión de si sus 49 días de preparto los quiere acumular para su posparto, ¿no? Pero esto está supeditado a la autorización médica. Ahora, se tiene que cumplir una serie de requisitos para poder solicitar este subsidio por maternidad. No simplemente es, ya, yo estoy embarazada, voy a dar a luz y me van a dar mi subsidio. No, 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 no. Solo se otorga el subsidio por maternidad a aquellas personas que hayan llevado sus controles en el centro de salud acreditado, ¿no? O sea, en el centro de salud registrado en su boleta de pago, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que tienen EPS? Tienen total libertad, digamos, de utilizar clínicas y este subsidio, por ser que tienen EPS, puede ser canjeado en eSalud y eSalud genera el SIT, ¿no? Que es el documento que acredita el subsidio. Ahora, ¿qué pasa si no ha llevado su embarazo en el centro registrado? Pues simplemente el subsidio no se considera. ¿Por qué? La ley, bueno, la legislación laboral indica esto porque se buscaba varias cosas con estos, digamos, amarres, ¿no? Lo primero, obviamente, evitar un tema de beneficio con dolo de este subsidio, ¿no? ¿Qué significa? Embarazos inventados, solo presentados en documentación, porque si bien es cierto, salud no certifica, digamos, cuando hablamos de EPS, no certifica el pequeño, ¿no? Pero sí va a estar el certificado de nacido vivo. Entonces, si acá hay algunas trabajadoras que van a ser mamá o tal vez posteriormente, o trabajadores, ¿no? Que conocen a alguien que se encuentra en estado de embarazo, deben recomendar siempre hacer los controles en el centro de salud que está determinado pues por su boleta de pago, ¿no? Si es de salud, es salud. Si es SIS, de la microempresa, SIS. Si es EPS, pues pueden hacerlo, tienen total libertad de hacerlo en EPS, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Ya, ¿qué es una EPS? Bueno, básicamente una EPS hace referencia, digamos, al pago de un seguro privado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una EPS? Usualmente son otorgados por aseguradoras como La Positiva, Sanitas, RIMAC, MAFRE, etcétera, en donde tú puedes utilizar digamos, los servicios de salud de una entidad
privada, ¿no? Por ejemplo, irte a la Clínica San Pablo, me imagino que algunos son de Lima, tenemos de todos lados, ¿no? Pero si hay alguien por ahí de Lima, de Arequipa, Clínica San Pablo, Clínica Saúna, la Clínica Ricardo Palma, etcétera, ¿no? Eso es una EPS. Luego les voy a hablar del tema de salud, porque ahí hay un tema, ¿no? Con la legislación laboral peruana que muchos peruanos están en lucha, ¿no? Que está relacionado directamente a la consigna, al pago de EPS. Entonces, habíamos dicho, ¿no? Que esta persona tiene que asistir a un centro de salud autorizado para llevar sus controles. Y lo segundo, si es que desea acumular sus días de pre y posparto, debe tener permiso médico, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la trabajadora se ha proyectado a tener sus días de preparto y posparto en el posparto? Y le sucede un inconveniente, ¿no? Se resbala y se cae. Y si bien no se le adelanta el parto, sí se le recomienda descanso médico. Descanso médico. Bueno, lamentablemente corren de estos días de maternidad este descanso médico cuando estamos muy próximos, digamos, a la fecha, ¿no? Cuando estamos dentro de los 49 días de preparto, ya no se considera descanso médico, se considera el tiempo de maternidad, ¿no? El tiempo de preparto, de ahí se descuenta, ¿ok? Bueno, también está a decisión, digamos, del empleador, pero usualmente eso es lo que dicta la norma, ¿no? Ahora, ¿cómo se tramita este subsidio por maternidad? ¿Cómo funciona? Digamos que yo soy la trabajadora y he dado a luz. El 13 de abril he dado a luz. De esto se cuentan 98 días calendario, obviamente no serían hábiles, ¿no? Serían 98 días calendario y durante todo el tiempo de esos 98 días la empresa, ojo, tengan mucha atención a esto, la empresa tiene que seguir pagándome mi remuneración. ¿Y cómo la empresa la recupera? Bueno, Salud otorga formatos para solicitar el subsidio de maternidad, ¿no? Uno de esos formatos es aquel en el que la trabajadora acredita que la empresa le ha brindado correctamente el pago de sus 98 días de maternidad, ¿no? No se puede hacer antes, no se puede tramitar antes, no. Tiene que terminar la contingencia para poderlo tramitar, ya que solo se presenta una vez, ¿no? No lo voy a presentar por los 98 días cuando Salud no va a tener la certeza si la empresa lo ha pagado o no lo ha pagado, y esto lo tiene que firmar la colaboradora, ¿no? Usualmente se tienen hasta 6 meses para hacer efectivo el cobro de subsidio de maternidad. Pasado este tiempo ya la empresa no tiene lugar a reclamos. Pero, María José, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo como trabajadora, sí me han pagado los primeros 2 meses y el tercero hasta ahora no me lo pagan? ¿Tengo derecho a quejarme o tengo que esperar que pase el periodo? No, tienes todo el derecho a quejarte porque esto está de acuerdo a la legislación laboral. Es la empresa quien lo tiene que pagar y luego de pagarlo tiene la capacidad de pedir, no, 6 meses a partir de 6 meses a partir de los 98 días, sí, a partir de la reincorporación. Hay muchos casos en pandemia que nunca se llegaron a pagar, por ejemplo el mío. Miren, siendo yo de recursos humanos, nunca llegaron a pagarle a mi empresa el, el, el- el subsidio por maternidad. Imagínense. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿O por qué sucedió esto?
Y acá les voy a contar por qué la importancia de lo que les estoy diciendo. Pasa que esto solo se aplica al personal que trabaja en empresas privadas. Pero ¿qué pasa con el personal que trabaja para empresas del Estado? Este personal tiene la plataforma Vive Salud. Bueno, en realidad lo tenemos todos, no tanto los del privado como los del público. Y en esta plataforma, quienes laboran para el Estado gestionan su subsidio automáticamente y no necesitan la espera, digamos, de los 98 días, porque sale desde una misma partida, que es la del Ministerio de Economía. Entonces, yo entro a Vive Salud y ahí subo, escaneo mi CID, escaneo mi certificado de nacido vivo y se me van pagando con normalidad mis saberes, mis remuneraciones, pero es muy diferente para la empresa privada. Y en plena pandemia se hizo una confusión total entre cómo se debía proceder con estos subsidios, ¿no? Salud, los doctores, los médicos, las enfermeras, las secretarias de salud pensaban que Salud había habilitado la plataforma de Vive Salud para que pudieran gestionar los subsidios, las personas directamente, y se admitieron muchos subsidios, incluso. Y luego en salud los paró, no los pagó, y aduciendo pues que esto era exclusivamente para el pago de subsidios de personal que labora para el Estado. Pero ya había pasado el tiempo de espera, ya había pasado, ya habíamos excedido los 6 meses de capacidad para solicitar este subsidio. Entonces, ¿qué dice Salud? ¿Y qué ha respondido ante estos miles de casos? Que simplemente ha pasado el tiempo y ya, y no se van a pagar. Y hay muchas empresas, y estoy segura de que si ustedes tienen contacto, trabajan en el área de recursos humanos, conocen de muchas empresas que están sufriendo por esto, ¿no? De que no les han reconocido los subsidios y ellos, por temor a la multa de trabajo, o a la multa de Sunafil, obviamente los han seguido consignando, porque eso es lo correcto, eso es lo que dice la ley. Entonces, ahí echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y ya, pues, las empresas han tenido que asumir esos subsidios de maternidad. Ahora, ¿cómo se calculan los subsidios? El subsidio por incapacidad temporal y maternidad equivale al promedio diario de las remuneraciones afectas de salud de los últimos 12 meses, inmediatamente anteriores al mes en el que se inicia la contingencia, multiplicado por el número de días de goce de la prestación. ¿Eso a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? Habíamos dicho, ¿no? Que si una persona gana 1.200 soles como remuneración bruta, pues se va a calcular un promedio diario, ¿no? ¿Por qué? Porque este subsidio está afecto a horas extra, está afecto a bonificaciones ordinarias, a todo aquel concepto remunerativo, ¿no? También está sujeto a una asignación familiar para personas que tienen más de un hijo, ¿no? Entonces, por eso se busca un promedio diario de remuneraciones de los últimos 12 meses, o sea, se va a tener que promediar, digamos, son 30 días por 12 meses, todo eso tiene que entrar a un cálculo y hacerse un promedio, y luego dividirlo nuevamente entre los días que componen estos 12 meses, y multiplicarlo por 98, y así obtengo el monto de la maternidad. No significa que por estos 98 días simplemente me van a pagar 40 por 98, 3.920.
Eso no significa eso, significa que yo voy a recibir en base al cálculo de mi asignación familiar, si hice horas extras de mis horas extras, si tuve bonificaciones que entran al tema de lo remunerativo de la libre disposición, van a entrar en este cálculo. Entonces es por eso que para mí era tan importante que ustedes aprendan a diferenciar lo remunerativo de lo no remunerativo, ¿no? Finalmente, si el total de los meses de afiliación es mejor a 12, el promedio se determinará en función al tiempo de aportación del afiliado regular. ¿Qué pasa, María José, si laboré menos de 12 meses para una empresa, ¿no? Ya me contrataron, digamos, embarazada incluso, ¿no? Mientras no sean menos de 3 meses, sí soy acreedor al subsidio. ¿Por qué? Porque echa la ley, como les dije, echa la trampa, ¿no? Hay muchas empresas, por favor, registran a algunas mujeres, digamos, en estado de embarazo para que perciban este subsidio, incluso cuando ni siquiera laboran para su empresa, ¿no? Entonces, lo mínimo que una persona debe aportar para hacer a su empresa del beneficio de reclamar el subsidio de maternidad son 3 meses. En algunos casos se adjuntará el formulario 8001 u 8002, una hoja adicional consignando las 12 remuneraciones anteriores al mes que inició la contingencia, firmada por el asegurado y la entidad empleadora en la que se detalle dichas remuneraciones en forma desglosada por conceptos remunerativos a fin de determinar el requisito de regularidad. ¿Ok? Continuamos. Cálculo de subsidio por tipo de asegurado. Trabajadores regulares. Ley que lo rige, la 28791. La fórmula, el total de las 12 remuneraciones entre 360 días por N, ¿no? Por el número 98. Ahora, trabajadores del sector privado. Igual, 12 últimas contraprestaciones entre 360 días por N, ¿no? Número de días a subsidiar. Esto también, esto se hace exclusivamente con el cálculo de la maternidad, ¿no? La contraprestación mensual base cálculo no excederá el 45% de la UIT vigente. Ok. Ahora, otro de los beneficios que tiene un colaborador dentro de su organización, yo sé que este tema es un poco tedioso, el cálculo de maternidad, pero espero que les haya podido quedar claro y es por eso que me demoro tanto en explicarlo y lo reexplico y lo reexplico y les hago el cálculo y tal, porque la idea es que salgan ustedes de esta clase con todos estos conceptos claros y sobre todo cómo se ejecutan. Eso es lo más importante. Si esta fuera una clase poco práctica, porque esta clase es de asistentes de recursos humanos, entonces ustedes tienen que conocer cómo ejecutarlo, ¿ok? Finalmente, ¿quiénes están obligados a otorgar SCTR a sus colaboradores? ¿Todos? Todos tienen el derecho al SCTR. A ver, ¿quién me puede decir por ahí? No, el SSTR es únicamente un seguro que se aplica a los trabajadores con trabajo de riesgo, ¿correcto? Trabajo en altura. Exacto, exacto. El trabajo de altura es una especie de trabajo de riesgo. Muchas gracias, Irani. Creo que te he visto en otras clases mías. ¿Me equivoco? Sí, estoy en varias. Qué bueno, me da mucho gusto, Irani. Entonces, el SCTR es un seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Este seguro es de cargo del empleador, quiere decir que no se descuenta para nada al colaborador.
que realiza las actividades de alto riesgo, comprendidas en el anexo 5. Doctora, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Yo Sí. trabajo como asistente de recursos humanos y bueno, aparte del SSTR, el Vida Ley también lo gestiono yo para lo que son seguros. Yo trabajo en lo que son construcción civil. Y bueno, también se genera el Vida Ley. Del Vida Ley, ¿qué me puede conversar también doctora? Disculpe. Sí, mira, justo acá está el nivel. Vamos, yo les voy a terminar de comentar acerca de todos los beneficios, pero en orden, ¿ok? Sí vamos a hablar del Vida Ley, pero si yo lo incluyo en este momento, vamos a hacer, como mal dicen, un pan con mango, ¿ok? Pero ya estamos 7:59. Así que tienes que asistir a la próxima clase porque no vamos a terminar. Vamos a intentarlo, ¿ok? Tenemos un minuto. ¿Qué nos dice el anexo 5? Bueno, pues el anexo 5 enumera todas las actividades de riesgo relacionadas para determinar quiénes sí o sí deben otorgar SSTR. Los riesgos de salud pueden ser cubiertos por el eSalud o una EPS. En el PDT, planilla electrónica, lo que les decía, ¿no? La PLAME se pagará el SSTR Salud siempre que previamente se haya suscrito convenio con eSalud. Por ejemplo, a nuestro compañero, a nuestro colega que trabaja en construcción civil, ¿tú utilizas SSTR de salud o utilizas SSTR de EPS? Orlando. SSTR salud, doctora. Muchas gracias, Orlando. Bueno, ¿por qué las empresas, a diferencia, les iba a explicar cuál es el tema de salud y las EPS, ¿no? Y se los voy a explicar rapidito para explicarles también lo del SSTR. Pasa que, digamos, si una empresa o una persona tiene la capacidad de pagarle EPS a sus colaboradores, porque si bien es cierto, la norma, la ley, también sabe que los sistemas de salud del Estado están saturados, ¿no es cierto? Pero hay empresas que tienen la capacidad económica de cubrir una EPS que es más cara, pero que brinda una mejor calidad de atención a sus empleados, a sus colaboradores, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué dice la norma? Que así el empleador pague EPS en su totalidad o un porcentaje, igual debe pagar a eSalud. Hola, Lisbeth, sí está siendo grabada la clase. A pesar de que una empresa tiene la capacidad, el poder de pagar la EPS, siempre tiene que hacer su pago a eSalud. Eso quiere decir que los colaboradores de tales empresas tienen doble seguro, pues sí, por eso es que tenemos la capacidad, digamos, de, a pesar de atendernos en una EPS, solicitar el subsidio a salud. Entonces, lo mismo, algo diferente pasa con el SSTR, ¿no? Porque se sabe que están saturados los sistemas de salud. Entonces, en ese caso, sí, la legislación laboral permite que se pague un SSTR privado, sin la necesidad de pagar ningún porcentaje a eSalud. Ahora, Orlando nos comenta, por ejemplo, que él paga SSTR de salud. Y en este sentido, bueno, debe haber establecido un convenio, porque ¿qué pasa, por ejemplo? Y les voy a poner un caso práctico rapidito para no excedernos más de nuestro horario de clase. Cuando yo estoy asegurada en eSalud y tengo seguro SSTR externo o tengo seguro SSTR
privado, yo debo asistir a ese seguro privado, porque pasa que muchas empresas pagan ese seguro privado, pero cuando surgen contingencias, este SCTR se incrementa. Digamos, si eres una empresa de riesgo medio que usualmente atraviesa accidentes, ya no te va a costar lo mismo tu SCTR, te va a costar mucho más. Entonces, muchas empresas, a pesar de pagar el SCTR privado, obligan a su personal a ir a salud e incluso mentir de cómo se ha provocado el accidente. Entonces, cuando yo no tengo un seguro SCTR de salud, no lo he pactado previamente con salud me hace un cobro, pero un cobro excesivo, pues, ¿no? Si me han hecho una atención, esa atención la cobran incluso 1000 veces más cara que en una clínica. De hecho, por ahí a alguien le ha pasado, ¿no? Esto, de que han enviado a un colaborador y que no diga, ¿no? Que ha tenido un accidente laboral para que salud lo atienda. No. Todos los seguros de salud, todos los seguros salud y pensión, vida ley, todos tienen una tratativa diferente, ¿no? Por eso Orlando dice, ya, pues, ¿a qué hora vas a hablar de vida ley? Pero lamentablemente nuestra clase ha llegado a su fin. Mil disculpas, Orlando. Espero que la próxima clase puedas estar. Trato en la medida de lo posible no saltarme algunos términos, porque también es explicar primero el SCTR, me permite explicar con mayor facilidad de qué trata vida ley, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy, estimados. Les agradezco mucho por su permanencia en nuestra clase y los dejo con nuestro coordinador. Y le agradezco también su paciencia porque hoy día sí ha sido un día súper complejo para dictar nuestra clase. Adelante, por favor. Ay, perdón. Lisi, antes quiero responder esta pregunta, ¿no? ¿En qué caso puedo... lo perdí. Allá, ¿en qué caso puedo hacer uso del seguro, del SCTR? Bueno, cuando sufres una contingencia dentro de tu trabajo o desarrollando labores propias de tu trabajo, ¿no? Por esto es muy importante que tengamos en cuenta la evaluación organizacional, el RID, el MOF, el ROF y todos los documentos que debe tener una empresa para este tipo de contingencias. Ya vamos a hablar de eso también en unas próximas clases. Les agradezco muchísimo por su tiempo y no sé si está por ahí nuestro coordinador.